Mi nombre es Marina, tengo 43 años y hasta hace poco estaba convencida de que mi vida era tranquila, incluso feliz. A veces miro hacia atrás y siento que todo lo que viví parecía una película cuidadosamente planeada. El trabajo que me apasionaba, un hogar estable, un marido atento, un hijo maravilloso, casi como si la vida hubiera decidido compensarme por todos los años difíciles que pasé como madre soltera. Me repetía una y otra vez que había logrado lo que tantas mujeres sueñan, una familia completa y un futuro asegurado. Pero lo cierto es que las apariencias engañan. Esa vida perfecta que yo defendía frente a los demás se desmoronó de un momento a otro. Un secreto, uno tan doloroso y brutal, me abrió los ojos y me mostró que nada de lo que yo pensaba era real. Hoy estoy aquí para contar mi historia, porque quizá, como yo, alguien allá afuera también ha creído vivir en una vida perfecta, y no lo era. Bienvenidos a Historias de Familia, el lugar donde las historias reales superan la ficción. No olvides suscribirte para sorprenderte con más historias como esta. Ahora sí, comencemos. Antes de casarme con Roberto, fui madre soltera. Mauricio llegó a mi vida desde un amor imposible, el de un hombre que nunca pudo elegirme del todo. Jamás me arrepentí. Mi hijo fue y es mi ancla, mi norte y mi pequeño milagro. Lo crié entre consultas, libros subrayados y meriendas improvisadas, aprendiendo a equilibrar cuentas, horarios y desvelos. Me repetía que algún día encontraría a alguien que lo quisiera como yo lo quería, con una paciencia que no pida recibos ni condiciones. Fue entonces cuando apareció Roberto. Roberto se movía en el mundo de los negocios con la seguridad de quien ha ganado batallas y sabe contarlas. Era guapo, atlético, de sonrisa amplia y halagos prontos. Durante años me cortejó con una insistencia que al principio me pareció excesiva y que luego empecé a confundir con destino. Tenía detalles, una memoria prodigiosa para mis gustos mínimos, una generosidad que parecía inagotable. Con Mauricio fue un cuidador dispuesto, le enseñaba a andar en bicicleta en el parque, lo llevaba a partidos, lo presentaba con orgullo como si hubiese sido suyo desde siempre. A los 7 años de mi hijo me casé. En la foto del civil se ve una familia radiante, hay flores, risas, un futuro enmarcado. Esa etapa se instaló en mí como una estación larga. Mi consulta creció, la casa se llenó de libros y de plantas, los fines de semana tenían olor a pan tostado y a café con canela. Roberto organizaba viajes, cenas, tardes de pesca con Mauricio. Yo veía en esas salidas una oportunidad luminosa. El vínculo entre ambos se había vuelto, a mis ojos, una confirmación de que la vida, de vez en cuando, sabe arreglar lo que rompe. Me repetía que lo que una madre sola no pudo ofrecer por falta de tiempo o de dinero, ahora la vida lo estaba completando. Con el tiempo, nuestra casa empezó a reflejar esa abundancia sobria de las cosas bien logradas. Las paredes guardaban cuadros que él compraba con la misma naturalidad con la que yo compraba novelas viejas. Los domingos eran escenarios de sobremesas que se alargaban, de anécdotas que repetíamos hasta convertirlas en tradición. Mauricio crecía, alto y silencioso, con esa timidez dulce que a veces tienen los adolescentes cuando todo el mundo les queda grande por dentro. Yo lo miraba y me decía que habíamos llegado, al fin, a un puerto. La fiesta de aniversario número 10 comenzó a planearse como si fuera el sello de un contrato perfecto. Roberto hizo listas, comprobó proveedores, reservó un salón en un hotel con vista a la ciudad. Me propuso una cena elegante para socios, amigos y familia, una noche para celebrar que habíamos resistido pruebas, que la salud y el trabajo se habían mantenido a nuestro favor, que el amor había resultado una empresa rentable en el sentido más cálido de la palabra. Me dejé llevar. Dejé que los arreglos florales ocuparan conversaciones enteras, que la música se eligiera con un cuidado obsesivo, que el menú se afinara como si se tratara de una sinfonía. En mi consulta, seguí recibiendo pacientes, organizando agendas, firmando informes. Nada parecía fuera de lugar. Sin embargo,
En la superficie pulida de esa vida perfecta había marcas que no quise leer. El cuerpo aprende a pasar por alto aquello que amenaza con cambiarlo todo. Había silencios que no correspondían a la hora del día, miradas rápidas que no se explicaban por cansancio, ideas de viajes que surgían con demasiada prisa. Roberto tenía una manera particular de narrar su éxito, con un brillo en los ojos que arrastraba la atención y la dejaba sin preguntas. Y yo, que podía oír una duda escondida bajo una sonrisa en el consultorio, en casa me volví una mujer que prefería creer. Mauricio, a sus 17, se había vuelto más reservado. Atribuí ese cambio al vértigo de la edad. Vivía su adolescencia entre tareas, auriculares y esa distancia torpe que a veces imponen las palabras cuando ya no alcanzan. Muchas tardes lo veía volver de las salidas de pesca con la ropa impregnada al mismo tiempo de río y de algo indefinible, como si el aire le hubiese dejado encima un rastro de bosque que no se iba con la primera ducha. Yo lo abrazaba y le preguntaba lo justo. A veces una madre decide que la prudencia es también una forma de cariño. La semana previa a la fiesta fue una coreografía de detalles. Hubo pruebas de vestuario, encargos cruzados, llamadas que terminaban en promesas. Revisé la lista de invitados con un lápiz que subrayaba nombres como si esas personas fueran las notas de una melodía que ya conocía de memoria. Socios, amigos, colegas, familiares. Había en mí una emoción limpia por celebrar la década que nos había traído hasta allí. Me imaginaba subiendo al escenario improvisado, agradeciendo, dejando que la música le pusiera un moño al trayecto. No sabía que, mientras yo ensayaba gratitudes, la vida estaba ensayando un derrumbe. En los últimos días noté a Roberto más atento que de costumbre. Cuidaba gestos mínimos, se aseguraba de que la casa pareciera un catálogo, pulía sus palabras como quien pule una copa para ver mejor a través. Me ofrecía descanso, se ofrecía para llevar a Mauricio a resolver trámites que yo podía resolver sola. Había en su entusiasmo algo que yo interpreté como amor por el espectáculo, por la puesta en escena de un matrimonio ejemplar. No me detuve a pensar que en los espectáculos más pulidos lo importante no es el brillo, sino lo que se oculta detrás del telón. Una tarde, al llegar de la consulta, dejé el bolso sobre la mesa y me detuve a mirar nuestra sala. El sol de la tarde entraba oblicuo, haciéndolo todo más amable. Las cortinas, el sofá, el cuadro con el mar que compramos en un viaje de aniversario, las plantas que insistían en vivir a pesar de mis olvidos. Había paz en ese encuadre. Me pareció incluso escuchar la risa de Roberto en la cocina y el golpeteo de cubiertos que anuncia una cena simple. Tenía la certeza ingenua de que ese era el sonido de una casa sana. Ahora, cuando lo cuento, me doy cuenta de que la calma tenía un peso raro, como si la casa respirara pero demasiado despacio, como si el aire hubiese decidido hacerse más denso para obligarme a notar algo que yo no quería ver. No supe leer esa señal. Esa misma noche abracé a Mauricio un poco más fuerte sin saber por qué. Él me rodeó con los brazos y permanecimos en silencio unos segundos más de lo habitual. Pensé que el abrazo era una forma de agradecerle a la vida. En realidad, era una forma de sostenerme justo antes del golpe. Con el paso de los días, el vestido elegido para la fiesta se convirtió en un símbolo. Lo colgué a la vista como si fuera una promesa. Toqué su tela suave, imaginé el movimiento al caminar, la manera en que el color iba a dialogar con las luces del salón. Me vi sonriendo, posando para fotos con Roberto, repitiendo frases dulces que se vuelven ritual en los aniversarios. Es difícil admitirlo, pero la ilusión también es un vestido, y yo me lo había puesto sin mirar la etiqueta. La etiqueta no decía talla ni marca. Decía simplemente que todo podía cambiar en un segundo. Faltaba una semana. El calendario, que suele correr sin pedir permiso, adquirió de pronto una nitidez inquietante. Cada día tenía contornos muy marcados, llamadas, confirmaciones, listas. Cada noche tenía un silencio particular, como si la casa aguardara noticias. Me acostaba con la satisfacción ordenada de quien ha hecho bien su trabajo
y con un cansancio amable que me cerraba los ojos. Dormía con la confianza de los justos. Nunca imaginé que la perfección podía ser también una trampa. En la consulta lo sabía, en casa lo olvidé. En la consulta escucho a personas que se rompen en público después de años de sostener una postal en privado. En casa, insistí en sostener la postal sin sospechar que la grieta ya corría por debajo. A veces la vida nos deja llegar hasta el borde para que entendamos el tamaño del abismo. Yo ya estaba de pie en ese borde, con el vestido listo, los invitados confirmados y el corazón tranquilo. Una semana antes de la fiesta, la verdad golpearía mi puerta y ya no habría manera de volver a cerrar. La vida suele cambiar en un instante, y ese instante me llegó una semana antes de mi 10º aniversario de bodas. Era de noche, la casa estaba en silencio y el sonido del viento se colaba por las rendijas de las ventanas. Mauricio se acercó a mí con un rostro distinto, un rostro que jamás había visto en mi hijo. Tenía apenas 17 años, pero esa noche sus ojos eran los de alguien que había vivido demasiado. Lo noté temblar. Pensé que era un mal día, quizá algo en la escuela, algún problema adolescente que, como madre, intentaría consolar con palabras de aliento. Pero en cuanto se sentó frente a mí, con las manos entrelazadas y los labios resecos, comprendí que lo que llevaba dentro era más grande que todo lo que yo podía imaginar. Ese silencio que lo envolvía me desgarraba. Sentí que algo oscuro, algo prohibido, se cernía sobre nosotros. Y entonces, como si le arrancara un pedazo de alma, Mauricio comenzó a hablar. No gritaba, no lloraba. Su voz era casi un susurro quebrado, como si tuviera miedo de que la verdad misma pudiera escucharlo y castigarlo por atreverse a decirla. Lo que me confesó fue como una daga clavándose lentamente en mi pecho. Durante años, cuando salía de viaje con Roberto, aquel hombre al que yo llamaba mi esposo y en quien había confiado ciegamente, había vulnerado su inocencia y le había hecho algo atroz. Mi hijo me reveló que esos supuestos viajes de pesca y paseos de padre e hijo eran en realidad momentos en los que Roberto lo había manipulado, violentado, había abusado de él y lo había convertido en prisionero de un secreto que lo estaba matando en silencio. Le había hecho creer que lo que él le hacía era normal entre hombres y que debía ser el secreto de ambos o se iba a arrepentir toda su vida. Recuerdo que al escucharlo mis oídos comenzaron a zumbar. El mundo alrededor se nubló y tuve que aferrarme al brazo del sillón para no desmoronarme. ¿Cómo podía ser? ¿Cómo ese hombre, que durante 10 años me hizo creer que nos protegía, que nos cuidaba, podía haberle hecho esto a mi hijo? Sentí que la sangre me hervía y al mismo tiempo que me faltaba el aire. Cada palabra de Mauricio era un golpe. Me contó cómo Roberto lo aislaba, que en los viajes familiares abusaba de él una y otra vez hasta que volvían a casa. Me contó cómo lo manipulaba con promesas y amenazas, haciéndolo sentir atrapado e incapaz de hablar. Me dijo que durante mucho tiempo pensó que nadie le creería, que si me lo decía yo también lo abandonaría. Y fue esa confesión la que más me rompió. Darme cuenta de que mi hijo había cargado con ese peso en soledad por tantos años, porque temía perderme a mí también. Yo lo miraba y aunque por dentro me deshacía en pedazos, por fuera intentaba mantenerme firme. No podía permitir que él viera mi derrumbe, porque si algo necesitaba en ese momento era la certeza de que su madre estaba allí, de pie, dispuesta a creerle y protegerlo. Lo abracé con todas mis fuerzas, sintiendo cómo su cuerpo temblaba contra el mío. Y en ese abrazo juré que jamás volvería a permitir que nadie le hiciera daño. La rabia me consumía, pero junto a ella apareció la culpa, una culpa insoportable. ¿Cómo no lo vi antes? ¿Cómo pude ser tan ciega? Había señales, pequeñas cosas que había pasado por alto. Las miradas tristes de Mauricio después de volver de un viaje,
Las noches de insomnio en las que lo escuchaba caminar en silencio por la casa, los cambios de humor repentinos. Yo, que me jactaba de ser una mujer perceptiva, una madre atenta, había ignorado esas señales creyendo que eran simples caprichos de la adolescencia. Me odié por ello, me odié con toda mi alma, pero no había tiempo para lamentos. Roberto estaba bajo mi mismo techo, durmiendo en la misma cama, planeando una fiesta de aniversario fastuosa mientras su verdadera cara permanecía oculta. Y ahora yo lo sabía, sabía lo que era capaz de hacer, y esa verdad me dio fuerzas. Esa noche casi no dormí. Mientras Mauricio descansaba en su habitación, exhausto después de liberar la carga que había llevado por tanto tiempo, yo permanecí despierta en el salón, mirando fijamente las paredes de mi casa, preguntándome cómo podía seguir respirando al lado de un monstruo. Mi mente se llenó de imágenes, los aplausos de la fiesta, la sonrisa de Roberto frente a nuestros invitados, el brindis que planeaba dar, y detrás de todo eso, la podredumbre que había escondido durante años. Una furia silenciosa comenzó a crecer dentro de mí. Supe que no podía esperar, que no podía callar, pero tampoco podía arriesgarme a cometer un error. Si lo enfrentaba sin pruebas, podría negarlo, podría manipular la situación, podría incluso poner a otros en mi contra. Necesitaba certezas, necesitaba evidencias y, sobre todo, necesitaba un plan. Mientras el amanecer teñía de naranja las cortinas de mi sala, me prometí a mí misma que esa farsa terminaría. Si Roberto pensaba celebrar 10 años de matrimonio mostrándose como un hombre ejemplar, yo le arrancaría la máscara delante de todos, ya no solo como esposa herida, sino como madre que había jurado proteger a su hijo hasta las últimas consecuencias. No sabía exactamente cómo lo haría, pero una cosa era segura: el secreto que había destruido mi mundo sería el mismo que lo destruiría a él. El día después de la confesión de Mauricio, me levanté con un nudo en el estómago. Mi hijo dormía en su habitación, por fin en paz después de haberme liberado su verdad. Pero yo no podía tener paz. Cada rincón de la casa me parecía contaminado, cada objeto impregnado de la presencia de un hombre que ya no era mi esposo, sino mi enemigo. Caminé por el pasillo con pasos lentos, como si estuviera en terreno ajeno. Abrí la puerta del despacho de Roberto, ese espacio que siempre había sido intocable para mí, un territorio prohibido. Durante años respeté su privacidad, convencida de que en un matrimonio debía haber confianza, pero esa mañana la confianza estaba muerta. Me senté frente a su escritorio y encendí la laptop. Sus dedos habían tocado esas teclas cientos de veces, planeando negocios, escribiendo correos, llevando la vida impecable de un hombre respetado. Pero yo presentía que también habían escondido secretos. Mis manos temblaban al ingresar su contraseña. Tardé minutos en dar con la clave, hasta que recordé lo obvio: la fecha de nuestro aniversario. La ironía me hizo sonreír con amargura. Cuando la pantalla se iluminó, sentí que estaba abriendo una puerta oscura. Revisé carpetas, correos, fotografías, y ahí estaban, pruebas irrefutables de lo que Mauricio me había contado. Correos con mensajes codificados, conversaciones que dejaban entrever un lado siniestro, fotografías que no debían existir jamás. Mi cuerpo entero se estremeció. No había margen de duda. Roberto era culpable. Lo cerré todo con rapidez, respirando agitadamente, como si me hubieran sorprendido robando, pero no había robo, era justicia. En ese instante, la rabia se transformó en determinación. No me bastaba con saberlo yo, el mundo entero debía verlo. La sociedad que lo aplaudía, los amigos que lo idolatraban, la familia que lo consideraba un hombre ejemplar, todos tenían que descubrir al verdadero Roberto. La fiesta de aniversario estaba a una semana que ahora se convertiría en la cuenta regresiva de su ruina.
Mientras él hablaba con proveedores, organizaba los últimos detalles y sonreía con esa seguridad de siempre, yo observaba en silencio, guardando un secreto aún más grande que el suyo, el plan que lo destruiría. Me acerqué a un viejo amigo de confianza, un detective retirado, y le mostré algunas de las pruebas. Su rostro se ensombreció. Me aconsejó ir directamente a la policía. Y lo hice. Llevé copias de todo lo que encontré. No hubo dudas, se abriría una investigación, pero yo pedí un favor. Quería que el arresto no fuera en cualquier momento, sino durante la fiesta. Quizás sonará cruel, pero para mí era necesario. Quería que ese hombre probara el mismo veneno que le había dado a mi hijo, la vergüenza, la humillación, la caída de una máscara frente a todos. Los días pasaron lentos, llenos de tensión. Yo fingía normalidad, sonreía en las comidas, organizaba con él los detalles, pero cada vez que lo miraba a los ojos me hervía la sangre. Mientras él ensayaba su discurso para brindar en nuestra noche especial, yo repasaba en mi cabeza el momento exacto en que las luces se apagarían para él para siempre. La noche anterior a la fiesta, Mauricio me preguntó si estaba segura. Lo miré a los ojos y acaricié su rostro. No hay marcha atrás, hijo. Este monstruo no seguirá caminando libre, y mucho menos bajo este techo. Con esas palabras sellé mi decisión. La función estaba por comenzar, y yo era la guionista de su final. La casa estaba iluminada como nunca. Candelabros, flores blancas, música suave de cuerdas. Todo parecía sacado de una revista de lujo. Invitados de todas partes llegaban vestidos de gala, empresarios, políticos, familiares, amigos de toda la vida. Todos celebraban 10 años de matrimonio de la pareja perfecta. Yo saludaba con mi mejor sonrisa, fingiendo calma, aunque por dentro mi corazón latía con la fuerza de un tambor. Cada vez que alguien me felicitaba, sentía un escalofrío. No sabían que esa no era una celebración, sino un escenario de justicia. Roberto, impecable en su traje negro, parecía un rey. Caminaba entre los invitados con esa seguridad que tanto lo caracterizaba, brindando carcajadas, palmadas en la espalda, gestos de confianza. Era el anfitrión perfecto, el hombre al que todos admiraban. Y cada vez que lo veía sonreír, yo me repetía, falta poco. La cena transcurrió como estaba planeado. Brindis, discursos de amigos, un ambiente de euforia. Cuando llegó el turno de Roberto, todos guardaron silencio. Se puso de pie, con una copa de vino en la mano, y comenzó a hablar. Queridos amigos, familia, esta noche no solo celebramos un aniversario, celebramos una vida de amor, de unión, de sacrificios y recompensas. Sus palabras fluían con maestría, como siempre, su tono seguro, sus gestos estudiados, pero yo ya no escuchaba el contenido, solo esperaba el momento. De pronto, sentí la mirada de Mauricio sobre mí. Su rostro estaba tenso, sus manos apretadas bajo la mesa. Le sonreí con ternura, dándole fuerzas, porque en unos segundos todo cambiaría. Hice una seña discreta al técnico de sonido, quien ya estaba al tanto. La pantalla gigante que proyectaba fotos de nuestra historia de amor se apagó de repente. Un murmullo recorrió el salón. Roberto titubeó, desconcertado. Y entonces la pantalla se iluminó con algo distinto. Carpetas abiertas, correos, imágenes prohibidas. La prueba de su monstruosidad. Una sucesión de verdades que nadie en esa sala quería ver, pero que no podían ignorar. Hubo un silencio mortal. Luego, gritos ahogados. Una mujer se levantó horrorizada. Un hombre lanzó un insulto. Roberto, que estaba totalmente pálido, dejó caer su copa, que se hizo añicos en el suelo. «¡Esto es una mentira!», gritó, con la voz quebrada. «¡Me quieren destruir!».
Pero ya era tarde. Las pruebas hablaban solas, y en ese instante las puertas del salón se abrieron. 2 policías avanzaron con paso firme. El murmullo se convirtió en un mar de voces, de confusión, de incredulidad. «Roberto Álvarez», dijo uno de los oficiales con voz clara, «queda arrestado por abuso y posesión de material ilícito». Las esposas brillaron bajo las luces de la sala. Roberto forcejeó, gritó, pero su lucha era inútil. Lo arrastraron frente a todos aquellos que antes lo aplaudían. Yo lo miraba fijamente, sin pestañear, y por primera vez él evitó mis ojos. El salón entero estaba sumido en el caos, invitados abandonando el lugar, periodistas filtrando información, murmullos que se multiplicaban como fuego. Pero yo solo veía a Mauricio, mi hijo, respirando aliviado, liberado de años de silencio. Esa noche, nuestra historia cambió para siempre. Una semana después, lo visité en la cárcel. Quería verlo derrotado. Ya no era el hombre seguro y elegante. Era solo un espectro, ojeroso, demacrado, con el rostro marcado por la desesperanza y el cuerpo con los signos visibles de lo que sufre un hombre que es encerrado en la cárcel por ese delito. Sin duda sus compañeros de celda ya sabían por qué estaba ahí. «Marina», dijo, con una voz rota que apenas reconocí, «perdóname, por favor, sácame de aquí, no aguantaré mucho». Lo observé en silencio, conteniendo todo el odio, todo el dolor. Luego me incliné apenas y le respondí, «No mereces piedad, Roberto. Disfruta tu nueva vida, porque de aquí no saldrás jamás». Me levanté y caminé hacia la salida sin volver atrás. Afuera, bajo el sol de la mañana, me esperaba Mauricio con 2 maletas. Nos abrazamos fuerte, como si fuéramos náufragos que por fin habían llegado a tierra firme. «¿Lista, mamá?», me preguntó. «Lista, hijo. Vamos a comenzar de nuevo». Y así, con el dinero que Roberto había dejado, no como un legado, sino como una deuda, nos marchamos a construir otra vida. Una vida sin máscaras, sin monstruos, una vida nuestra. Hoy, cuando miro hacia atrás, me doy cuenta de algo. El silencio protege al abusador. La voz, aunque tiemble, es la que salva a las víctimas. Por eso, si estás escuchando esto y alguna vez has sufrido lo que mi hijo sufrió, no calles, habla, busca ayuda, porque tu verdad puede destruir a tu verdugo y devolverte la vida y la tranquilidad que mereces. A veces, el dolor más grande no son las cicatrices que dejan los golpes, ni las marcas que nadie ve, sino el silencio. Ese silencio que pesa en el pecho y que parece decirte que nadie te va a creer, que nadie te va a escuchar, que estás sola o solo. Pero no es verdad, nunca lo has sido. Si estás pasando por algo así, quiero que recuerdes esto. Tu voz tiene fuerza, tu verdad importa, y siempre habrá alguien dispuesto a sostenerte cuando decidas hablar. Puede que no sea fácil, puede que tiemble tu voz o que las lágrimas te ahoguen, pero cada palabra que digas es un paso hacia la libertad, hacia la vida que mereces. Denunciar no solo rompe las cadenas que te atan, también abre el camino para sanar, para reconstruirte, para volver a sonreír. Y aunque el miedo te diga que te calles, escucha más fuerte el amor de quienes sí creen en ti, de quienes estarán para abrazarte y recordarte que no estás solo. Porque nunca lo estuviste, porque siempre habrá una mano tendida, una familia que te apoye y un futuro esperando ser vivido sin sombras. Habla, denuncia, rompe el silencio. Tu historia merece justicia y tú mereces paz.